Bienvenidos amigos y hermanos una vez más a este repaso de la lección de Escuela Sabática del libro de Daniel, la lección número 10, de la confesión a la consolación. Daniel era un hombre enteramente devoto, estudioso de las Sagradas Escrituras, de las profecías de su tiempo, y Daniel también era un hombre de oración. Algo que caracterizaba a Daniel era que Daniel oraba. Y si nosotros recordamos, Daniel en cada etapa que tuvo dificultades, Daniel oraba. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo aquel sueño, recordamos, Daniel se apartó a orar y allí encontró solución. Cuando fue amenazado por aquellos hombres, podemos decir, o espiado, Daniel oraba también. En el pozo de los leones, Daniel oraba. Daniel oraba también cuando no entendía algo. Así que vemos que la vida de Daniel nos da grandes ejemplos que nosotros podemos aplicar. Pero aunque Daniel es un libro cristocéntrico, vemos que Daniel 8 y Daniel 9 es sumamente cristocéntrico, porque aquí se encuentra en Daniel 9 la profecía que nos da la exactitud de la primera venida de Cristo. Y vemos que al terminar Daniel capítulo 8, Daniel quedó preocupado por la visión del cuerno pequeño, del santuario pisoteado, y todo esto enfermó a Daniel. Y Daniel, pues más adelante asume sus responsabilidades de gobierno después de pasar unos días en cama. Fue muy fuerte la visión que Daniel tuvo, pero él seguía preocupado, seguía pensando en esa visión que no se podía comprender. Eso, Daniel 8:27, usted ve que Daniel sigue afligido. Y Daniel no entendía la visión de Daniel 8. Era algo que lo perturbaba. Por esa razón es que Gabriel le explica la visión en Daniel 8:16. En el capítulo 9, Gabriel regresa, porque hubo una interrupción, si recordamos, hubo una pausa. Pero en el capítulo 9, Gabriel regresa para continuar su interrumpida explicación acerca de esto. Transcurrieron entre una visión y la otra, entre el capítulo 8 y el capítulo 9, transcurrieron unos 13 años entre estos capítulos. Si recordamos, todo lo que pasó no pasó en un día, ni nada por el estilo. Eso se llevó bastante tiempo. En el reino decadente de Belsasar había llegado a su fin. Ya Babilonia había cavado su propia tumba con la actitud de los sucesores de Nabucodonosor y había caído en manos de los medos y los persas, cuyo ejército iba al frente de Darío el Medo. Y esta situación, recordamos que Ciro el Grande había entrado en triunfo en la ciudad. Darío servía entonces como rey vasallo de Babilonia bajo el rey Ciro. Tenemos que tener esto claro. Y este cargo iba a continuar poco más de un año, desde el 539 hasta el 538 más o menos. Y durante ese año Daniel fue nombrado presidente de los gobernadores con este cambio de gobierno. Cabe destacar que cuando Daniel va al foso de los leones, recordemos que los acontecimientos relatados en Daniel 9 ocurrieron durante ese año de reinado de Darío. Ya vimos que Darío no duró allí más de un año. Podemos entonces hacer el cálculo que la experiencia de Daniel con el ángel que lo protegió de los leones se produjo poco antes de Daniel haber tenido la visita de Gabriel y haber ya entendido, recibido esa explicación. Así que cuando Daniel va al foso de los leones, ya Daniel en ese tiempo podemos imaginar que tenía una vida más activa de oración,
cuando allí lo descubren los espías y demás para tratar de dañarle. Ya Daniel había tenido un marco explicativo de las profecías concernientes a las 2300 tardes y mañanas. Y aquel Daniel pues ya estaba más confiado, más seguro, más dependiente de Dios. Tenía más interacción con Dios. Qué hermoso, hermano, es esa amistad, esa relación que Daniel conserva con el cielo y esa vida tan ardua de oración, trabajo, esfuerzo, estudio. Daniel era excepcional y vemos cómo por él ser tan devoto de Dios, llegó a estar hasta el fin del tiempo de su vida sirviendo al gobierno, sirviendo a su pueblo, sirviendo a su Dios. Jeremías en el capítulo 25, en el verso 2, diría que al cumplirse los 70 años, Dios visitaría al rey de Babilonia y a dicha gente por su delito. Daniel estaba estudiando todo esto, posiblemente Daniel conoció a Jeremías cuando era joven allá en su tierra, y Daniel conservaba algunos ejemplares de las profecías, de los relatos que el profeta Jeremías había dicho. Y también se ve que tenía herramientas, tenía recursos, porque también tenía los documentos que el profeta Ezequiel había también hablado. Así que Daniel en toda esta investigación, todo este acontecimiento, buscando en la palabra de Dios ese consuelo, porque en el cálculo de Daniel, en el cálculo profético, ya estaba a punto de cumplirse el regreso del pueblo, del Señor visitar a su pueblo para bendecirlo, y entonces el pueblo poder regresar nuevamente a su tierra. Así que Daniel busca a Dios en oración. Daniel busca y apela a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. Y Daniel ora confesando los pecados de él, confesando los pecados del pueblo. Daniel busca de todos lados esa respuesta diciendo: no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Daniel 9:10. Vemos cómo Daniel se expresa con esa búsqueda de todo su corazón. Y cuando Daniel entonces hace todo esto y ora de esa manera, vemos que Daniel aquí ora de manera intercesora. Daniel intercede por el pueblo, Daniel intercede por los padres, por los hijos, por todo el pueblo. Y cuán bueno es, hermanos, que nosotros podamos orar y presentar a aquellas personas que no lo hacen, que no le oran a Dios, para que Dios pueda también protegerlo y estar con ellos. Es lo que Daniel hace. Daniel intercede porque Daniel entiende que si el pueblo se hubiera mantenido enfocado mirando a Dios, no estuvieran en Babilonia. Así que nosotros también en nuestro tiempo estamos llamados a orar por los miembros de la familia, por los amigos y por otras personas, por los vecinos. Estamos llamados a orar por la ciudad donde vivimos, por el país donde vivimos. Y como dice Romanos 13, estamos llamados a orar también por las autoridades. Así que tengamos una vida activa de oración, porque en la oración hay poder, hay respuesta. Y eso lo vemos en el libro de Daniel. Daniel ora buscando respuesta y Daniel la encuentra. Al final aún está orando y entonces se aparece allí Gabriel con la respuesta precisamente de aquellas cosas que perturbaban a Daniel. Daniel oró en saco, en ayuno, en saco y ceniza. O sea, Daniel se vistió de una manera humillante, podemos decir, y con el propósito de reconocer cuál es su situación delante de Dios, presentarse delante de Dios. Y Dios lo escuchó. Y Daniel repetía: no nos apoyamos en nuestras propias obras justas para derramar ante ti súplicas, sino en tu grande
misericordia. Así que Daniel oró buscando esa misericordia de Dios y Daniel la pudo encontrar. Así que si Daniel la encontró, cada uno de nosotros también la puede encontrar si oramos de la manera correcta. La maravillosa profecía de las 2300 tardes y mañana, profecía de tiempo, nos lleva a un acontecimiento muy esperado, vamos a decirlo, por la religiosidad, por el cristianismo, por el judaísmo, y era que para los judíos esta profecía que Daniel vio, por eso Daniel fue tan bendecido, anunciaba la llegada, no solamente el día de la expiación o juicio, que en realidad es lo mismo, sino que anunciaba la llegada del Mesías, y la obra del Mesías precisamente era terminar la prevaricación. La sangre de Cristo iba a solucionar el problema de rebeldía que tenía la humanidad con Dios. Por lo tanto, esa sangre, esos méritos de Cristo, iban a reconciliar a la humanidad con Dios, iban a poner fin al pecado. Era también una de las cosas que venía a hacer el Mesías. Y este fin al pecado es que de la caída de Adán y Eva, y extendiéndose a todos los seres humanos, nuestros fracasos, Jesús cargaría el pecado de toda la humanidad, como nos diría Isaías en el capítulo 53, y serían estos pecados perdonados, seríamos todos nosotros, todos los que vayamos a Cristo, seríamos perdonados y el pecado tendría fin, pero no tendría fin en una persona ni una nación. Esta profecía anuncia que el pecado tendría fin en toda su extensión. Otra cosa que venía a hacer el Mesías era extirpar o espiar la iniquidad, venía a espiar la iniquidad. Sabemos que Cristo en toda su plenitud vino a reconciliarnos consigo mismo, vino a reconciliarnos en Él con Dios. Así que esa expiación es Él el Cordero que quita el pecado del mundo, y mediante la sangre derramada en la cruz íbamos a ser espiados y ya íbamos a ser vistos por Dios con otros ojos. Cristo también iba a traer justicia perdurable, esa justicia que solamente por fe tenemos acceso, que es la justicia de Dios puesta en Cristo. Aceptando a Cristo, aceptando sus méritos y creyendo, entonces y podíamos recibir esa justicia por fe a través de Cristo Jesús. También el Mesías venía para sellar la visión y la profecía, o sea, anunciar el cumplimiento de que todo ese sistema de sacrificios, todas esas promesas que parten de Génesis, se iban a cumplir en la persona de Cristo, y por lo tanto estas profecías iban a ser selladas, iban a cumplir en el sentido de que ya no iban a tener otro cumplimiento parcial. En Cristo se cumplían. Y ungir el santo de los santos, anunciar allí el ministerio de Cristo que empezaba precisamente cuando Cristo empezó su obra allí en Lucas, en el capítulo 4, anuncia su obra. Cristo iba a empezar y empieza diciendo que el Espíritu estaba sobre él y que iba a empezar una obra ahora de salvación para toda la humanidad. Así que esta profecía es tan importante, anuncia cuando iba a iniciar el proceso de los años, por así decirlo, todos estos años, hermanos que escuchan, que anuncia la profecía desde el 457 hasta 1844. Aunque había una parte de la profecía que estaba enfocada en el judaísmo, en el cual en esos 70 años de exilio y demás, el pueblo debía volverse a Dios,
debía hacer esos arreglos. Pero esa profecía no solo se está limitando a un pueblo, a una nación. Esta profecía abarca todo lo que es la humanidad. El juicio que aparece en Daniel, tanto el día de la expiación como el juicio, que es lo mismo, es para toda la humanidad. Hay un juicio que se lleva, hay un día de expiación que se lleva y los seres humanos deben hacer los arreglos. Ya Cristo vino y cumplió estos pasos. Cristo está ahora mismo en el santuario celestial como sumo sacerdote dentro del lugar santísimo, que era la última parte del plan de salvación dentro del santuario, ilustrándonos el Señor allí. Y cuando el sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados, cuando salía sacaba todos esos pecados, lo ponía encima de aquel macho cabrío por Azazel y era soltado al desierto a su suerte. Así que nosotros tenemos que estar bien con Dios, tenemos que volvernos a Dios, porque lo único que falta del plan de salvación es que Cristo salga del lugar santísimo para bendecir a su pueblo con su segunda venida. No obstante, tenemos nosotros en estos tiempos que levantar nuestras cabezas y volvernos al Dios de la salvación. Dentro de las 2300 tardes y mañanas, habían 70 semanas que habían sido cortadas para el pueblo de Dios. Esta tenía que ver específicamente con los judíos, estas 70 semanas. Así que 70 semanas es lo mismo que 490 años. Recuerden el método de cuando tenemos profecía de tiempo, usar el método de día por año. Habían 3 decretos que iba a abarcar lo que era la salida de la orden. Y el primer decreto de estos 3, esta línea de 3, habían 3 decretos que anunciaban precisamente el inicio. Se puede tomar, hay que considerar cuál de ellos 3 es el que vamos a usar exactamente. El primero de estos decretos, promulgado en el año 538 por Ciro el Grande. Ciro autorizaba que todos los cautivos, la reubicación de esos judíos cautivos a su tierra, y le dio la autoridad para construir una casa en Jerusalén en honor a Dios. Esdras, capítulo 1, verso 2 al 4, tiene este relato. Así que este decreto, Ciro devolvió los utensilios sagrados que Nabucodonosor en aquel entonces había tomado y lo había puesto en la casa de su Dios. Y Belsasar bebió vino, lo profanó aquella noche cuando cayera él. Recordemos el relato, cuando Ciro precisamente llega a la ciudad. Estos utensilios eran bastantes. Según Esdras, en el capítulo 1, versos 7 al 11, habían unos 5.400 de estos utensilios. Regresaron en ese decreto alrededor de unos 50.000 judíos a Palestina y estuvieron allí regresando y tratando de, junto a Nehemías y Esdras, ellos fueron a dar la noticia y avivar al pueblo. Ustedes recuerdan que estudiamos Nehemías y Esdras y hablaba de eso. El segundo decreto fue promulgado en el año 519 por Darío I, Histaspes. Este Darío no se puede confundir con Darío el Medo. Darío, son 2 Daríos, este es diferente. Poco después que Darío comenzara a reinar, recibió una carta en la que se solicitaba que confirmara ese decreto que se había promulgado por Ciro. Así que Darío ordenó que se hiciera una búsqueda en los archivos para encontrar este decreto que ya habían pasado unos años, se había hecho.
Y cuando se encuentra el decreto, entonces esto aparece en Esdras 6, 1 al 5. Se emite la confirmación solicitada para que puedan avanzar. Así que el tercer decreto, el segundo es más que una confirmación, podemos decir, del primero. El tercer decreto fue promulgado por Artajerjes primero. Esto aparece en Esdras 7, verso 11 al 26. Este decreto tenía algo distinto a los demás. Este decreto permitía que la autoridad política y la autoridad religiosa volviera nuevamente a los judíos y que por las leyes judías se podían imponer en este decreto que ocurre en el 457. Esdras recibió de Artajerjes el comienzo. Podemos ver allí que con el anuncio de esto que hace Artajerjes, empieza o inicia las 2300 tardes y mañanas, teniendo el punto de partida, que es exacto. Este es el decreto que devuelve la autoridad teocrática al pueblo de Israel. Es que ahora las leyes de Dios, por así decirlo, con ese decreto están nuevamente vigentes. El versículo 25 de Daniel 9:25 dice: «Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas. En 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos». Quiere decir acá entonces que este acontecimiento que iba a suceder, aquí nos dice que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, con un total de 69 semanas. Aquí tenemos 69 de las 70 semanas. Por lo tanto, desde el tiempo del decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, que había sido destruida, iban a pasar hasta la llegada de Jesús 69 semanas proféticas. Esto es un total en años de 483 años iban a pasar para que sucediera esto. Debía pasar este tiempo hasta el Mesías Jesús. 483 años desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe. Iban a haber 483 años. En el verso 27 dice: «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador». Así que a la mitad de esa última semana, o sea, 7 años, él causaría que cesara el sacrificio, hablando de Jesús, la ofrenda, a la mitad de esa última semana, que corresponde a 3 años y medio, o sea, el año 31. Nosotros sabemos que esta profecía nos lleva del 457 al 27, cuando aparece Jesús, entra en escena Jesús. Jesús tuvo un ministerio de 3 años y medio, o sea, el 31, Cristo muere, y hay unos 3 años y medio todavía que el pueblo sigue teniendo de gracia, gracia que Dios da para que se puedan volver a Él. Esto entonces, ese comienzo fue 457. El final, esta profecía, las 70 semanas tienen un principio y tienen un final. El principio es 457. El final es el 34 después de Cristo, cuando apedrean a Esteban. Ya el pueblo entonces selló allí, se cierra la profecía.
Y el pueblo ya entonces Dios abre ahora el evangelio. Lo que no pudieron hacer el pueblo de Dios, ahora el Señor lo pone en la mano de los gentiles. Y son los gentiles que llevan ese evangelio a todo el mundo. Y hoy día todo el mundo, aunque no sea cristiano, ha escuchado de Cristo. Y esa era la obra que debía hacer el pueblo de Dios. Así que las 70 semanas que comienzan en el 457 son cortadas del periodo de 2300 tardes y mañanas. Esta es una misma profecía, no son dos profecías, solamente que esta profecía tiene un tiempo especial. Dentro de las 2300 tardes y mañanas, ahí están las 70 semanas que tienen un tiempo especial en cuanto al pueblo de Dios y la llegada del Mesías. La profecía de las 2300 tardes y mañanas termina en 1844, del 34 después de Cristo a 1844. Hay 1810 años que suceden. La profecía tiene su cumplimiento en el año 1844. Este año es muy importante para la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista es un año histórico porque allí aquellos primeros fundadores de lo que es la Iglesia Adventista, guiado por Dios, empezaron a estudiar precisamente esta profecía. Y esta es la profecía que se identifica en la Iglesia Adventista. Por medio de esta profecía entonces es que surge, si así lo queremos ver, la Iglesia Adventista surge de un movimiento profético. 457 hasta 1844 empezó la purificación y Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y Cristo ahora mismo está llevando a cabo la última fase antes de su segunda venida en relación con la salvación de la humanidad. Quiere decir, hermanos, que es tiempo de nosotros hacer esos arreglos con Dios, de venir a Dios con un corazón contrito y humillado. Dios no nos va a echar fuera. El que viene a mí, dijo Cristo, yo no le echo fuera. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y todos nosotros, todos los seres humanos, están dentro de esa fase de salvación. Solamente hay que venir a Él, aceptarla por fe, mirar esa sangre, mirar a Cristo, y el Señor está dispuesto a perdonarnos. Muy prontamente, Cristo dejará el lugar santísimo y saldrá. En ese entonces, todos los casos quedarán definidos para vida eterna o para perdición perpetua. Quiera Dios, amigo y hermano, que dentro de tu ajetreada vida, dentro de tus planes, haya un espacio para Dios y para encontrarte con Dios, porque Dios vino por ti. Y si todavía el Señor no ha venido en su segunda venida, dando tiempo a que su Espíritu Santo te convenza de que tú necesitas un Salvador. Que Dios te bendiga, amigo y hermano, y será hasta la próxima.